O sea, el plan a corto plazo es de 1 año. El plan a mediano plazo es de 1 a 3 años, ¿ya? Y el de largo plazo es, ¿no ves? De 3 a 5 hasta 10 años, les dije, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ya. Bajo ese panorama, ¿no? Como repaso tal vez era bueno tomarles, pero avanzaremos. Después vamos a fijar el repaso, todo eso, ¿ya? Entonces estamos en esta parte que es el POA, que los formularios y todo eso, vamos a ver ahora. ¿Dónde estamos? A ver. Ya estamos a 40, o sea, la mayoría ya ingresó. Ya. No, se ha quedado. Bueno, nada, se ha parado aquí. Vamos a ver. Ya. Bien, entonces vamos avanzando. ¿Qué es el POA? Dice, ¿verdad? El POA se conoce como Programa de Operación Anual. También, por otro lado, se conoce como Plan Anual Operativo. O sea, eso van a escuchar en la prensa, en todo lado. Dicen siempre, no, de acuerdo al POA se ha ejecutado tantos. Dicen, no, entonces estamos hablando de la planeación. Entonces, ¿qué había sido el POA? El POA es un instrumento, ¿no?, que surge o que podemos, que nace, por decir, cuando ya se elabora un plan a largo plazo. El de largo plazo hemos dicho, ¿no ve? De 3, que es de 5 años hasta 10, son POAs generales en una institución. O sea, son, como les digo, planes generales. En el ministerio, a nivel del Ministerio de Salud, por ejemplo, existe a nivel de los ministerios, a nivel gubernamental, a nivel de universidades. Entonces tiene que haber planes a largo plazo, o sea, de muchos años, ¿no ve? Hasta los 10 años. Entonces, de ahí se va bajando, digamos, un plan, ¿no?, a mediano plazo, que es de 3 a 5 años, y también un plan a corto plazo, que es desde hoy a 1 año. O sea, ese es el a corto plazo. Nosotros vamos a hablar ahora del POA, que es a corto plazo. Entonces, cuando es a corto, permite ejecutar todo lo que hemos planificado, o sea, dentro de 1 año. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con qué recursos vamos a ir viendo ahora? Y para lograr más que todo el objetivo, ¿no? Para cumplir los objetivos que nos hemos trazado, las metas, las estrategias, qué acciones, qué actividades. Entonces, de esa manera se va, digamos, describiendo mes, puede ser cada mes, cada bimestre o cada 3 meses, pero dentro de 1 año. No se olviden, el POA es un plan a corto plazo o un programa anual de operaciones, o sea, 1 año. Entonces, ahí va mencionando, ¿no?, cuáles son los caminos que vamos a lograr. Y para realizar el POA debemos tomar, ¿no?, como estamos hablando de POAs institucionales, o sea, de hospitales, ya sea el primero, segundo, tercer nivel o sedes así. Entonces, en la forma como tenemos que tomar en cuenta para empezar a elaborar un POA, tenemos que basarnos siempre en una base legal. ¿Qué quiere decir? Basarnos en leyes, en decretos, en normas, relacionadas en nuestro caso en salud, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado es una norma, digamos, que es general para todos, no solo está dirigido a salud, no, es la Constitución Política del Estado. Es la madre de las leyes, ¿no?, la que nos dirige, ¿no? Está enfocado a la educación, a la salud, o sea, es amplio, pero que todos debemos conocer. La ley 1178, tanto se habla, ¿no?, en estos tiempos, la 1178, dicen, ¿no? Entonces, esta ley hace que conozcamos las responsabilidades que tenemos,
¿no? Cuando estemos llevando este tema vamos a enterar, pero un esbozo yo les voy a dar. Entonces, existen responsabilidades acá, nos mencionan 4 responsabilidades. Si hablamos de salud, hay responsabilidad para las MAES, o sea, los gerentes, directores y demás, quienes conducen una institución, ¿no? Luego, también en salud, podemos decir, más que todos los directores, incluyendo, digamos, cada estructura que hay, están las jefaturas de enfermería, un poco para entender, ¿no? Entonces, todos los servidores públicos, todos los funcionarios públicos, nos sujetamos en la 1178. Nos dan responsabilidad ejecutiva para los jefes. Responsabilidad administrativa no solo es los jefes, todos entramos eso, ¿no? Los informes y demás, bueno, eso pormenorizado, cuando estemos llevando el tema vamos a explicar. Hay responsabilidad civil en el cuidado de los equipos que existen, ¿no? Equipos de salud, podemos decir. Entonces, hay responsabilidad penal. Penal cuando hay alteraciones de documentos, han obviado, han omitido en el registro de una historia clínica que tal vez falleció el paciente y la familia inicia un proceso, siempre hay a veces problemas. Y para hacer ese proceso auditan la historia clínica, revisan la hoja de enfermería, las otras hojas, y si hay errores que no coinciden y demás, entonces nos convocan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha obviado? Y hay responsabilidades, ¿no? Por eso esta ley, ¿no? Está, digamos, relacionado a la transparencia, a la forma que no debe haber corrupción y tenemos que conocer. La ley 2028 de los municipios, ¿por qué se está tocando esta ley? Porque la gobernación, por decir, está a cargo de los terceros niveles de atención, sabemos, ¿no? Y los municipios está a cargo de los primeros y segundos niveles de atención, entonces tienen sus normativas también. Hay otras leyes como la del diálogo nacional, los IDHs, la ley del marco de autonomías, ¿no? La desconcentración que se hace, la administración presupuestaria. Cuando hacemos un plan siempre debemos pensar en presupuesto. También habla de la ley de gastos municipales que tienen sus normas, ¿no? El seguro universal, o sea, lo que era el SUM y todo eso, ahora ya estamos con el SUS, ¿no? Ingresando de acuerdo a la política actual del Estado. Como verán, como base legal, estas leyes es de suma importancia, tomar en cuenta. ¿Cuál es la función del Ministerio de Planificación? Este POA está unificado para todas las instituciones públicas, ¿no? Donde el Estado interviene. Entonces, el Ministerio de Planificación y Desarrollo es el que, digamos, desde ahí se crea un sistema coordinando con el Ministerio de Economía, ¿no? Y Finanzas Públicas, porque va también con presupuesto. Entonces, su función, dice, es implementar el sistema de planificación, ¿no? Que sea integral, ¿no? Del Estado, desarrollamos los planes, ya va hablando aquí otra vez, ¿no? Como POA, corto plazo, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, en todas las entidades públicas, ¿no? de nuestro Estado plurinacional, a eso se refiere de dónde sale, cómo es que se, ¿no? maneja el POA. Ahora vamos a hablar de los elementos del POA. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, entre los elementos, como es un instrumento a corto plazo, se convierte en un instrumento ágil, sencillo, si lo entendemos, ¿no? Entonces, en cambio, el de largo plazo es para largo, no tienes que analizar más, pero como es para un año, son 12 meses donde tienes que planificar. Buscamos el logro de los resultados en base a los objetivos que nos hemos trazado, las metas, en cuánto por ciento vamos a alcanzar, el seguimiento, puede ser trimestral, bimestral, entonces se va revisando si hemos cumplido lo que nos hemos planificado. La estructura del POA, ¿cuál es? ¿Cómo debemos presentar un trabajo del POA? Ustedes tienen que conocer que en las instituciones, ¿no? En las unidades tal vez han tenido la oportunidad de sus prácticas
escuchar el POA de la unidad de cirugía, por decir. Entonces, este documento es un documento que se plasma en estos pasos que les estoy mostrando. Debería de estar disponible para todo el personal en los diferentes turnos, que conozcan, porque esto es para el servicio. Y también a nivel de dirección o jefaturas que haya, ¿no? Dentro de la organización tienen que tener sus POAs, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ordenamiento? ¿Cómo se debe ordenar este documento para presentar, ¿no? Generalmente nominan a expertos, ¿no? Dentro de la institución se nombra una comisión, las MAES pasan con una nota o un memorándum para que junto a la unidad de planificación, porque hay técnicos en planificación, quienes, ¿no? Quienes, por decir, como conocen todo respecto a la planeación, van, digamos, coordinando con los jefes de unidades, directores, baja las bases, ¿no? Para organizar este documento. ¿En qué consiste? Tiene que haber un marco institucional, ¿ya? Esto es como un índice, digamos, ¿no? Un marco institucional. Entonces, ahí se tiene que hablar de la base legal, o sea, las leyes que hemos tocado, así. ¿Cuándo? Y aparte de qué leyes se relacionan, ¿no? Con la institución. Y ahí tenemos que hablar inclusive con qué, bajo qué, bajo qué resolución ese centro o ese hospital tiene legalidad, ¿no? Por el municipio, si tiene folio real, en la ubicación, ¿no? Es como una casa, ¿no? Pero es del Estado, base legal, ¿no? Entonces, ¿qué leyes apoyan para que funcione esa institución? Como 1.2 va citando la misión de la institución, digamos hospital de clínicas, ¿no? Como misión, entonces tenemos que redactar la misión, ya me había adelantado a ustedes en algo, dice, ¿no ve? Es la razón de ser de existencia de la institución. ¿Cuál es? Si en el objetivo dice brindar atención de calidad a los pacientes que acuden y demás, ¿no ve? Entonces, la razón de ser, ¿quiénes son? Son los pacientes, ¿no? Entonces, se tiene que mencionar así y redactar. Punto 2, marco estratégico. Entonces, en el marco estratégico hay que tomar en cuenta ya la visión. Visión es el camino, es el sueño que deseamos alcanzar, ¿no? ¿Qué queremos ser, digamos, de aquí a 2 años, 1 año? Si va a ser un POA, entonces al año estamos el 24, el 25. ¿Cómo queremos transformar nuestra institución? Si tenemos una cobertura baja, entonces ¿cuánto vamos a aumentar? ¿No? Ese es nuestro sueño a realizarse. De repente vamos a ampliar en la infraestructura, ¿no? Más especialidades o comprar equipos, ¿no? Es una visión para mejorar la calidad de atención. Y también se tiene que mencionar, dice, objetivos estratégicos en relación a los cambios como estrategia que queremos. En el punto 3, habla del análisis del contexto. ¿Cuál es eso? Ahí hay que hacer un análisis, el diagnóstico de la institución. Entonces, en esto se va cogiendo lo que es el FODA, ¿no? Han debido escuchar ustedes tal vez, ¿qué es el FODA? La F es fortalezas, la O es oportunidades, la D son las debilidades y la A son las amenazas. Cada uno de estos cuatro términos se va analizando en base a la institución. Por ejemplo, para ir, digamos, a un caso personal de cada uno, digamos, yo o tú, vamos a hacer un análisis. ¿Cuáles son las fortalezas de mí? ¿No ve? ¿Qué fortaleza tengo? No, yo tengo la fortaleza que tengo un trabajo seguro, por decir, ¿no? Trabajo, es un ejemplo que doy. Tengo una familia estable, por decir, o sea, a título personal. ¿Cuál es mi debilidad? Que siempre a veces me voy enfermando, debe ser la edad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que mejorar? Entonces ya va surgiendo de estas debilidades, hay que fortalecer, ¿no? Y volverlos fortalezas, así se va analizando, ¿no? De las amenazas es que supongamos que siempre en el trabajo tengo problemas, llego tarde o puede ser también otra amenaza, los bloqueos, uno quiere llegar al trabajo, pero siempre tiene que pasar algo.
¿Cómo puedo hacer? Tendré que conocer un camino corto para no tener problemas y llegar al objetivo que tengo que pasar clases, ¿no ve? Y así se va haciendo, digamos, con este ejemplo que les estoy dando, en cada institución, ya no es personal, sino es de la institución, es de la unidad. Un análisis, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? Como hospital, como unidad, como departamento, ¿no? Dentro del departamento, ¿cómo estamos? Y hacia el entorno, ¿cómo estamos? Punto 4 es el organigrama, ¿no? El organigrama es la imagen que se interpreta, se describe mediante esquemas, ¿no? Ustedes han debido ver en algunas jefaturas, direcciones, hay un cuadro con figuras rectangulares, donde miramos e identificamos la MAI, dirección, dicen, ¿no? Después va hablando comité que es jurídico, dicen, ¿no? Y así va bajando todas las especialidades. No se ponen los nombres, sino los cargos. Punto 5, objetivo de gestión. Se tiene que señalar en este documento cuál es el objetivo general para el POA del 2025. Ya vamos a hablar en ese sentido para que se ubiquen. Entonces, también se debe describir, dice, objetivos específicos según programas, según unidades. O sea, es un poco complejo, pero se tiene que organizar así, como área de cirugía, área de medicina, área de urgencias o emergencias, ¿no? Entonces, son diferentes, pero tratar de agruparlos y plantear los objetivos específicos, que no son muy distantes, digamos, ¿no? Las metas que se buscan, ¿cuánto por ciento vamos a aumentar la cobertura? Ha habido, digamos, tal vez poca demanda de los pacientes. ¿Cuál ha sido? Por eso, en el análisis que vamos a hacer, vamos a detectar. ¿Por qué? ¿O ha habido mucha demanda? No, entonces, hoy en día vemos que los pacientes duermen porque no había, ¿no? Fichas. Entonces, hay problemas. Para eso hay que hacer un PODA. ¿Cuál es el problema? Entonces se van a quejar la prensa, imagínense, para especialidades. Entonces las MAES tienen que buscar estrategias. ¿Cómo van a lograr que la gente no esté durmiendo en las calles, no? Entonces para eso dicen, no, ¿por qué no amplían la atención por la tarde, por decir? ¿Pero qué médico va a ir? Si el médico tiene su contrato y es en la mañana, y los antiguos médicos no quieren bajar al turno tarde, entonces con los nuevos de alguna manera están, ¿no? Tratando de que atiendan en la tarde, pero la demanda sigue, los exámenes complementarios continúan, entonces hay que buscar y se necesita más recursos humanos, más equipamiento, más infraestructura y un sistema, digamos, de atención para los pacientes, ¿no? Que sea en forma oportuna y segura. Y cuando hablamos ahí, hablamos de calidad de atención. Actualmente hay mucha insatisfacción, ¿no? La queja es muy burocrático, que por qué no atienden, no nos entienden a veces el trabajo que realizamos el personal de salud. A veces recibimos hasta malos tratos, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia. Otro punto, determinación. Paso 7, determinación de operaciones, ¿no? En este punto se toma en cuenta ya de cómo se va a determinar operaciones, va en tiempos. ¿En qué tiempo se va a ejecutar? ¿Para el primer trimestre? ¿Para el primer bimestre? ¿O ya nomás desde enero? Porque el POA se toma en cuenta de enero a diciembre. Es un año, ¿ya? Entonces necesitamos contratar en recursos humanos, por decir. Ya nomás hemos ampliado camas, digamos, en terapia. Entonces no podemos esperar. Actualmente hay contratos, pero necesitamos más, ¿no? Unos 2 médicos, 2 licenciados, depende del requerimiento. Entonces tienen que empezar desde enero y eso tiene que estar escrito, a eso se refiere en tiempo. Después, en este POA dice, debe estar la identificación de los responsables que elaboran. Entonces, voy a mostrarles más adelante los formularios donde se registra la identificación de los responsables. Y en el punto 8 dice la definición de indicadores. Existen indicadores, ¿no? Si tenemos objetivos, metas, entonces tenemos que tomar en cuenta en base a los indicadores hacia dónde estamos yendo. Y como punto 9 es el presupuesto municipal,
¿no? ¿Cuánto de dinero tenemos? Porque no es, digamos, pedir y pedir, nos hemos pasado, ¿no? O no pedir no, mucho, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuánto de presupuesto nos han asignado, ¿no? Entonces es importante saber, con eso se planifica o se prioriza, ¿no? Entonces, esa es la realidad, digamos, cómo se planifica. Tal vez aquí nos hemos quedado, ¿no? Jóvenes, querían entrar, creo, varias, voy a admitirlos. A ver, ¿dónde está? No hay. Se han atrasado. Las señoritas ya se han cansado de esperar, creo. Bueno, volverán, voy a dejar abierto. Ya. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es, digamos, la guía para elaborar el POA. En esto nos hemos debido quedar, ¿sí? En esto hemos hablado que debemos pensar siempre, el proyecto es parte de la planificación, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de proyecto, se habla de método, de periodo. Cuando hablamos, el método es la forma, cómo nos vamos a organizar. El periodo es el tiempo donde vamos a ejecutar. Los recursos, qué recursos vamos a necesitar. Los resultados, qué vamos a lograr con todo lo que hemos mencionado y tomar en cuenta los indicadores. Entonces, en esto podemos volver a recordar en el proyecto qué vamos a hacer para el año 2025, ¿no? Entonces, esto, un supuesto vamos a ver, porque este ejemplo que vemos aquí, ¿no? En esta primera columna es del 2021, ¿no? 2021, 2020, cuando estábamos con el COVID, ¿no? La pandemia. Entonces, dice aquí, proyecto, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿no ve? Entonces define operación. Y así con varios ejemplos, qué cosas, qué aspectos tenemos, se va describiendo. Aquí dice elaborar o elaboración de protocolos de manejo de las EPPs para el personal, ¿no? De atención a pacientes con COVID. Era necesario describir, tener protocolos, porque entonces la pandemia llegó, estábamos nada como Bolivia, como Estado plurinacional, solo nos apoyábamos en la OPS, en la OMS. El ministerio tampoco tenía protocolos como ahora ya hay, ¿no? Hay documentos. Si ustedes se ingresan a la página web Ministerio de Salud, van a encontrar protocolos del COVID. O sea, es hermoso cómo, ¿no? Han descrito. Ahora ya de esa normativa del ministerio que sale, ya cada institución va adecuando dependiendo del nivel de atención, ¿no? Entonces eso nos facilita mucho para mejorar, ¿no? Ahora, dice, método, ¿cómo vamos a hacerlos? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces ya tenemos una idea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y en esta segunda columna cita, dice, ¿no? Establecer o nominar una comisión de trabajo, porque nadie va a decir, yo quiero hacer, yo no. Entonces la MAE tiene que designar a un comité, una comisión, quienes van a trabajar. Después dice, ya vamos a tener a alguien que va a dirigir un grupo, entonces ya están pensando cómo van a hacer. Vamos a realizar seminarios, vamos a hacer reuniones, vamos a motivar al personal para que asista. Entonces, con todo esto van a estar predispuestos, motivados. Vamos a elaborar la propuesta de hacer un protocolo. Una vez que ya esté, digamos, cumplido todos estos aspectos, vamos a hacer validar a nivel del Consejo Técnico de la institución, y la validación significa mediante una resolución de aprobación. Hasta ahí tendríamos que lograr, porque elaborar un protocolo a medias dejar no está bien. Todo documento siempre hay que plasmar. El periodo, ¿cuándo vamos a hacer? Ahí sí es el tiempo. Entonces, en esto, esta comisión que ha sido nominado ha pensado, ¿no? En el mes de junio, ¿no? Hasta el 15, son 5 días en organizarse, o vamos a realizar, mejor dicho, en estas fechas.
¿no? Entonces va organizándose porque ya es medio mes y inmediatamente no se podría, ellos van calculando en qué tiempo, cómo vamos a todos estos pasos, cómo vamos a lograr. ¿Qué recursos? ¿Con qué recursos? ¿Cómo necesitamos, no? Lograr para los objetivos. Entonces necesitamos siempre alguien que sea un facilitador, que conduzca, ¿no? Del equipo. Después necesitamos materiales, equipos, fotocopiadoras, todo lo que se, desde el ambiente, ¿no? Nos tienen que dar una oficina donde se va a trabajar mediante un cronograma. Entonces ahí los del comité nominados o la comisión, todos tendrán que asistir y se va, digamos, distribuyendo, organizándose según las actividades que tienen y vuelven a reunirse, el avance se va evaluando, así se va trabajando. ¿Qué resultados queremos alcanzar con todo esto? Entonces tenemos que comparar qué nos hemos planteado los objetivos, las metas, ¿no? En este caso, como resultado, dice, unificar los criterios de cumplimiento, ¿no? ¿Qué tenemos que unificar? En emergencia, por ejemplo, tiene otra forma, ¿no? Del equipo de protección personal para utilizar. En terapia es diferente, ¿no? En medicinas no es tanto como en terapia como en emergencias, ¿no? Entonces, tiene que ser oportuna y segura, dicen, ¿no? Que el personal conozca. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo podemos medir estos trabajos, estas actividades que hay? Entonces, la unidad dice como indicadores tomar en cuenta es, ¿no? Contar con un manual de protocolos de bioseguridad. Debe estar aprobado, ¿no? Por la institución correspondiente o por la instancia correspondiente y debe estar dirigido al personal que trabaja en la institución. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque tenemos que ubicarnos con esto. Perdón. ¿Continuamos? ¿No hay preguntas? También, aparte del POA, se conoce el POAI, ¿qué significa, no? Programa Operativo Anual Institucional. O sea, la Caja Nacional tiene su POAI. El CEDES POAI, esa I es la diferencia, ¿no? Institucional. Entonces, para diferenciar, en esto, quienes manejan e identifican son los personeros del Ministerio de Planificación. ¿Ya? Van viendo todo eso. Tenemos las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, ¿qué son las partidas? Este es un documento que está actualmente en vigencia, también del Ministerio de Planeación sale, no se puede cambiar, va para todas las instancias. A ver, vamos a ver, el grupo 10.000 dice aquí, ¿no ve? Entonces, a ver, grupo 100 se maneja. Aquí dice 20.000, grupo 200, 300, 400, así más práctico, porque como es, ¿no? Corto, entonces van a identificar. ¿Qué significa como clasificación de lo que estamos hablando, ¿no? De las medidas presupuestarias que sale porque se maneja dinero. Entonces aquí, aparte del Ministerio de Planeación que va coordinando más presupuesto, es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, en la partida 100 se trata, ¿no? En esta partida, cuando hablemos, se trata del personal permanente, del personal que no es permanente, o sea, el personal a contrato, podemos decir, ¿no? A 3 meses, 6 meses. El de permanente son el personal que está con ítem. ¿Cuánto perciben o cuánto van a ganar, ¿no? Todos esos aspectos en esta partida 100 se describe. La partida 200 son servicios no personales. Entonces, en este caso ya no se trata de recursos humanos. Aquí son los servicios básicos, uso del teléfono, transporte, internet, consultores en línea. Todos esos aspectos en forma conjunta se va describiendo. En la partida 300, entonces, son los materiales de suministro, toda alimentación hospitalaria, refrigerio, todos esos aspectos. Entonces, en la 400 son los activos reales, edificios, terrenos, equipos médicos, en este caso, en los hospitales, ¿no? La partida 500
Entonces, aquí hay acciones, préstamos que algunas instituciones tienen, ¿no? En coordinación con ONGs logran para ir devolviendo. De repente, un tomógrafo de última generación, pero no les alcanza, pero se ha presentado que una ONG o alguna institución puede prestarles, entonces ellos dicen, sí podemos pagar, entonces en esta partida van registrando, ¿no? La partida 600 también existe aquí la deuda pública y disminución de otros pasivos, o sea, existen otros aspectos, ¿no? Como deudas internas, no siempre externas, dependiendo de la necesidad de la institución. La partida 700 son las transferencias, ¿no? En este caso existen, como les digo, hay becas para el personal, digamos, que viaje a Estados Unidos, a México, o que se vayan a capacitar, entonces tiene que estar escrito aquí en transferencias, ¿no? Como becas, en comisión salen, porque el personal necesita actualizarse. Compran un equipo, digamos, uno, por ejemplo, para radioterapia, comprar un equipo. Ese hermoso equipo, todo llega bien, ok, pero nadie sabía manejarlo. Entonces tenían que capacitar al personal para que viaje, digamos, a México, ¿no? Se capacitaban unos 2, 3 meses en el manejo de ese equipo, la empresa va garantizando, entonces retorna, ese personal ya está entrenado, capacitado y es responsable en el manejo y cuidado de esos equipos, ¿no? Otro aspecto aquí son por las jubilaciones, retiros, todos esos aspectos se toman en cuenta. En la partida 800 entran los impuestos, ¿no? Que se paga de la institución, y las de 900 son las indemnizaciones cuando no está, digamos, o sea, está dentro de la institución, digamos, tiene pertenencia, digamos, con el Ministerio de Trabajo, entonces sus finiquitos, decimos, ¿no? Un personal que se retira, hasta en eso hay que pensar, sus beneficios sociales, las señoras que están embarazadas, ¿no ves? Su lactancia, todo lo que tienen, su apoyo, digamos, durante el pre y post, entonces tienen que prever estos aspectos, ¿no? Entonces, esta es una guía que para conocimiento deberíamos, ¿no? De saber entonces las partidas presupuestarias que se conoce para que un día, digamos, ustedes puedan identificar, esta es la partida, a esto se refiere, ¿no? Ahora seguimos con los formularios. Todas las partidas, como es un anexo para guiarnos, orientarnos, se toma en cuenta mediante formularios, ¿no? Formulario 1 va los objetivos generales. Formulario 2, ¿no? Objetivos de gestión. Formulario 3, el análisis, ¿no ve? El diagnóstico que se hace. Formulario 4, ya vamos describiendo las operaciones. El 5, requerimientos de recursos humanos. Como verán, tienen cada formulario su nombre y cómo tiene que estar organizado. Cuando hablamos de proyectos, no se van a olvidar, jóvenes, siempre se trata de acciones, operaciones, de invertir en la institución. Yo voy a invertir, ¿qué gano? ¿No? Entonces, en este caso puede invertirse, digamos, en un hospital de tercer nivel porque hay demanda de las unidades de terapia intensiva. O puede ampliarse la unidad de imagenología o alguna unidad donde no hay camas, se necesita la demanda. Entonces, ¿por qué no ampliar? ¿No ve? Entonces sería inversión. Para esa inversión necesitamos ya la participación de los expertos, como son arquitectos, ¿no? Un estudio, un proyecto en sí que esté donde ahí proyecten cuánto de presupuesto van a hacer, cuánto vamos a gastar y cuánto podemos ganar, vamos a recuperar lo que vamos a invertir. O sea, es un estudio como proyecto que se tiene que presentar. Y en esa documentación que van a presentar parecido al POA, entonces inclusive tiene su cronograma, su programa de ejecución, en cuántos tiempo van a hacer y se tiene que legalmente firmar con jurídicas y todo, hay una serie de pasos. El equipamiento, los recursos, todo tiene que estar, entonces esto de proyectos es más, digamos, elaborado por los técnicos, pero es bueno que ustedes entiendan a qué se refiere, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos al siguiente, los formularios, ¿verdad?
Les decía del formulario 1, vemos aquí, ¿no? Es un formulario antiguo ya para esta gestión, ¿no? 24. Toda programación de POA se debe hacer desde octubre, digamos, octubre, septiembre, octubre, ya van preparándose para la siguiente gestión, o sea, el 23 ya han hecho para el 24. Ya le han puesto su código, su sigla, cada institución maneja eso. Y la descripción. Aquí, por ejemplo, hay un objetivo que dice desarrollar la gestión con recursos humanos, tecnológicos, financieros para mejorar la calidad de atención en una unidad de Estado, ¿no? Responsables, los nombres, qué cargo ocupa y su firma. ¿Quién pone el visto bueno? La MAE, o sea, la dirección. Nombre, cargo, firma. Entonces ya se convierte esto en un documento. En el formulario 2 ya vamos hablando objetivos de gestión funcional. En el formulario 1 en sí, como es un ejemplo, se tiene que tomar en cuenta a nivel institucional, ¿no? Entonces, en el funcional ya viene, digamos, por unidades, por afinidad, digamos, medicinas, cirugías, ya todo eso, ¿no? Entonces, en esta funcional también se puede tomar dependiendo mucho cómo plantean, ¿no? Habla de descripción del objetivo de gestión, ¿no? Para el año 2020-2024, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a esperar? ¿Y quiénes se van a beneficiar? Entonces, llenar este cuadro, ¿no? Ya el código ya tienen establecidos los que manejan. Entonces, dice aquí, fortalecer la atención de salud a la población infantil en un 90%. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que estos objetivos de gestión corresponden a un hospital, ¿no? De niños, ¿no? Y habla, ¿no? Con recursos adecuados, oportunos durante la gestión 24. Ya estamos. ¿Cuál es el resultado que se espera, ¿no? Que los niños o usuarios que estén satisfechos, que sea atendido, ¿no? Por el personal de salud especializado. Y los beneficiarios, ¿quiénes van a ser? La unidad de planificación del hospital y en sí los usuarios, que son los niños que asisten. Entonces, otro objetivo de gestión sería elaborar, implementar y hacer un seguimiento de protocolos, bioseguridad, todo eso, ¿no? Y los resultados esperados sería contar con un manual, un documento que nos guíe. Entonces, los beneficiarios, quienes van a ser, ingresan los pacientes y los usuarios, y en la parte inferior está, digamos, las firmas de los responsables. Análisis de la situación y el entorno. Entonces, en esto, para hacer ese diagnóstico análisis, siempre se debe tomar en cuenta, ¿no? Repasar qué era nuestro POA del anterior, del 22 al 23, qué cosas nos habíamos propuesto y qué cosas se ha cumplido, se ha ejecutado, no se ha ejecutado. Entonces, en este cuadro se describe, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, de los POAs anteriores, dice, ¿no ve? Resultados esperados, ¿no? El personal de salud capacitado y actualizado con méritos. Ya nos habíamos planteado, pero ese era el resultado. Los alcanzados, ¿no? Que debería de haber, digamos, una motivación y capacitación de un 90%. Porcentaje de ejecución que hubo, estamos, ojo, en el análisis ahorita, ¿no? Entonces, un 10% ha sido capacitado, ¿no? En la institución. ¿Cuál es el problema que se identifica? Del 90%, ¿por qué 10% nomás han asistido, no? Entonces aquí dice, el problema que han identificado es que hay resistencia al cambio, hay falta de compromiso institucional, ¿no? Entonces, si hay eso y es un problema, hay que solucionar, ¿no? Propuesta de soluciones, incentivar, dice, al trabajo en equipo, concientizar la importancia de medidas de bioseguridad. Así se va haciendo el análisis. En esto de descripción de operaciones de funcionamiento, en esto se va citando, ¿no? ¿Cómo esos problemas que se han identificado, cómo puedo mejorarlo? Si había el 90%, ¿cómo puedo lograr? Entonces, otra vez para el 2024, ¿no? Tengo que organizar talleres, actualizar las normativas, haremos conocer que el personal tiene que actualizarse, entonces que eso va a servir, los certificados que se le va a dar, le va a servir para su evaluación en su desempeño, motivar a que se ponga la camiseta de la institución,
tenemos que actualizarnos, ¿no? En el manejo de bioseguridad, por decir. Entonces, otra vez la meta se lanza 90%. ¿Cuándo se haría? En junio a julio del 2024. ¿Quiénes ejecutarían? Los jefes de unidades. Ven ustedes, estos formularios son prácticos, en sí nos guían. Ahora, de requerimiento de personal, por ejemplo. Aquí, de acuerdo a categorías profesionales, técnicos, administrativos y demás, ¿no? Que hay en un hospital. Entonces, aquí podemos ver en la parte médica, dice personal permanente, o sea, los con ítem. ¿Cuántos existen? 5. ¿Cuántos necesitamos? 3, ¿no ve? Los no permanentes son temporales, ¿no? A contrato. ¿Cuántos existen? 4. Necesitamos 4. Entonces, con ítem necesitamos 3 y de repente hay llamadas, depende, ¿no? Por ejemplo, en el hospital de Coroicó, que es segundo nivel, hay llamados, ¿no? Van los cirujanos a operar. Entonces, en este caso serían no permanentes, ¿no? ¿Cuántos necesita entonces en ese sentido? En cambio, en el hospital del niño, de clínicas, generalmente es permanente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de contrato, no? En enfermería lo mismo se va tomando, auxiliares de enfermería, técnicos lo mismo, técnicos en rayos. Entonces se va describiendo y esto nos sirve de guía cuánto de personal necesitaríamos y se justificaría también, ¿no? Determinación de servicios, aquí ya van, ¿no? Los servicios, en realidad ya hemos entrado aquí recorriendo al grupo 100, que está dirigido a recursos humanos, todo lo que hemos hablado, requerimiento de personal. Ahora, en la partida 200 son servicios no personales, habíamos dicho, ¿no ve? El pago de luz, agua, internet, etcétera. Es importante tomar en cuenta este aspecto porque sin los servicios básicos no podemos, ¿no? Nosotros estar sin luz, ¿no? Sin agua, por decir, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿ya? Entonces, en esto, a ver, ahorita vamos a estar otra vez. Los servicios, digamos, determinación de comunicación, por ejemplo, teléfono, internet, todos esos aspectos van a entrar. Unidad de medida, agua, en litros viene, ¿no ve? ¿Qué cantidad se hace por mes? Se va multiplicando, ¿no? ¿Cuántos meses? Para un año. Fecha de inicio de enero hasta diciembre, ¿cuántos litros se hace? ¿Qué unidad solicita, no? Entonces van calculando en ese sentido. Igual un cálculo de la luz, ¿no? En kilobytes, ahí, ¿no ve? Internet, cómo se paga, todo eso se va realizando. En la partida 300 se refiere al material y suministros. En esto están los insumos. Jóvenes señoritas, tenemos que aprender a distinguir qué es un insumo, qué es un equipo. Insumo es, digamos, un material descartable. Los guantes, jeringas son descartables. Se utiliza una vez, se desecha, pero también está cuantificado eso, ¿no? Puede haber auditoría, tenemos que cuidar, ¿no? Por eso se manejan cuadernos de registro de medicamentos. Cuando un paciente se va, también registramos qué estamos devolviendo, ¿no ve? Es el dinero del Estado, a la larga puede venir hasta auditorías, ¿no? Entonces son insumos hospitalarios. Las gasas, apósitos y demás también son insumos que se utilizan, se desechan, pero material serían las pinzas, ¿no? Material sería, a ver, los equipos que se pueden reutilizar. Luego vienen equipos, ¿no? Como vitrinas, autoclaves, los equipos médicos, podríamos decir, todos esos aspectos se van citando. Esto en la partida 300. Ahora, en la partida 400, requerimiento de activos fijos. ¿Cuándo decimos activo fijo? Cuando hay equipos de un costo mayor. Por ejemplo, vamos a hablar de las aspiradoras, podemos hablar, ¿no ve? Cuesta más, la tecnología, ¿no? En terapia hay más de mayor, ¿no? De mayor, digamos, costo. También los catres, las camillas, ¿no? Son activos fijos que se maneja esto por la unidad de bienes y servicios. Eso se registra mediante inventarios.
las MAIs o los responsables, cuando dejan la unidad, dejan de ser, tienen que entregar conforme a normas internas. Tienen que tener un inventario. Y si no hay a mí a veces dicen, no, a mí no me han entregado a nadie, por tanto yo no he hecho ningún inventario. La responsabilidad de la 1178 te puede caer. Tú conoces la 1178, y si no hay, ¿por qué no hiciste? ¿No? ¿Por qué no has levantado un listado y que te lo firme la persona que ha dejado? Y si no hay siempre un inmediato superior, para que te respaldes, ¿no? Entonces los activos fijos hay que tener mucho cuidado. Ahora, dentro de los activos fijos, ¿no? Los equipos y demás, también tienen un valor depreciativo. ¿Qué quiere decir? Si compraron, por decirles, balones de oxígeno, entonces cada año, cada tiempo que va pasando, ¿no? Tanto pueden enroscar con el manómetro para el uso, se va desgastando la rosca, ¿no ve? Eso no es eterno. Entonces, ese valor, digamos que han comprado en 500 bolivianos, nos vamos a imaginar. Entonces, el manómetro también ha costado otros 500, digamos, son 1000 bolivianos por uno solo. Entonces, ese costo dice que va disminuyendo, ¿no? Eso los manejan los de contabilidad, ¿no? Va disminuyendo porque el uso es constante. Entonces, de pronto se va robando, se necesitan cambiar, ¿no? O sea, la rosca ya no sujeta bien, o el regulador está deficiente, entonces el costo va disminuyendo, a eso se refiere. Entonces, por eso es que cuando hay, ¿no? Los activos fijos debemos observar cuánto tiempo ya no está funcionando bien, entonces otros les arreglan hasta, les ponen, no sé, algunos aspectos para que no escape el oxígeno. No hay que jugarse con los equipos. Si está funcionando, ¿no? Escapando oxígeno, inmediatamente se tiene que dar parte y no utilizar, porque puede haber hasta accidentes. Entonces es importante tomar en cuenta en los activos fijos. Entonces, eso quería explicarles, ¿no? Siguiente. A ver. Hasta ahí los activos fijos, ¿no? Otro de los formularios que está en la partida 400. Ahora, en esto de los proyectos, como les decía, corresponde a inversión, puede ser preinversión. Entonces, tienen sus formularios, ¿no? Específicos, ¿no? Donde se identifica el proyecto, se programa su ejecución física. Es como construir una casa, ¿no? Hay que ir equipando. Cuánto de equipo, cuánto de material, desde el momento de la colocación del cemento de construcción, digamos, cuando ponen los pilares, digamos, cuánto va a ser, cuánto se le va a pagar a los proyectistas, ¿no? Porque va a haber también ahí trabajadores operativos, alquileres de, qué sé yo, tractores, todo eso tiene que estar descrito. Entonces, en el presupuesto a tomar en cuenta cuánto vamos a invertir y cuánto podemos ganar como institución. Como ejemplo, decíamos en los terceros niveles, ¿no? Las terapias, ahora que hay demanda de pacientes, qué unidad se hace, qué más hagamos. Ese tipo de recursos gerentes necesitamos para que tengan una visión grande para mejorar, pero para esto necesitamos presupuesto y siempre nos sabemos, lamentablemente, en el manejo del presupuesto del Estado plurinacional. Si bien ha aumentado un tanto para salud, que en este momento no recuerdo, pero de lo que era, ¿no? Es que es muy poco, ¿no? Educación, por eso que en salud se ha paralizado. ¿Por qué creen que los hospitales del Alto tienen lindos hospitales a nivel de la caja, a nivel del ministerio, pero falta personal? No está completo o falta equipamiento, pero la infraestructura es hermosa. Entonces, no alcanza el presupuesto. Los de la caja tienen dinero, dicen, pero ¿qué estará pasando? Entonces, políticamente manejan, no sé en qué otros aspectos estarán utilizando tal vez, ¿no? Pero se debe priorizar, como les digo, de acuerdo a la demanda, ¿no? De los pacientes. Ahora que el SUS está ingresando, de repente a ese lado también están desviando, digamos, el presupuesto, ¿no? Porque no es nada fácil dar un seguro universal y gratuito, ¿no? Entonces, son aspectos que realmente, digamos, amerita repensar.
¿Cómo potente? La importancia es que el presupuesto para salud tiene que ser un porcentaje, digamos, de 20%, 15% del presupuesto que viene de la TGN, viene del IDH, viene de los recursos propios, ¿no? Eso invertirlo en la institución. Entonces, si así fuera, los gerentes entendemos, sabemos, entonces mejoraría, ¿no? En la gestión de cada institución mediante el POA. Y día a día escuchamos, ¿no? El reclamo en los municipios también manejan el POA, ¿no? Teníamos un presupuesto, no es nomás también, ahora ya han entendido los alcaldes, ustedes saben que son elecciones, no son expertos, digamos, en gerencia, ellos contratan a un asesor que entienda y ellos se lo trabajan, pero a veces el alcalde no tiene la formación profesional, por decir, para tener idea. Firme aquí, firme allá, le hacen meter la pata y están en problemas, incluso a la cárcel entran, porque no ha entendido y ha firmado por firmar. Y cuando uno tiene que firmar un documento, jamás me firmen en un documento vacío. Tienen que saber cuáles, por qué están firmando, ¿no? Entonces muchas veces, firme nomás, jefe, no va a pasar nada, ya te hicieron la trampa, ¿no? Entonces, llegado el momento, la 1178 te dice, ¿qué pasó? Aquí está tu firma, tú eres el responsable, no hay dónde te niegues porque es tu firma, ¿no es cierto? Entonces, en el manejo de la gestión, tratándose del POA, que es presupuesto, la conducción en sí, de la institución por ese año, entonces es importante actuar con mucha responsabilidad y se debe hacer, digamos, seguimiento cada 3 meses, cada 2 meses. Tiene que haber una evaluación de seguimiento. Paró, puede haber contingencias, ¿no? Pueden reformular, ¿no? A veces los proyectos que se presentan, por ejemplo, en los hospitales, termina diciembre, hemos llegado ya a la meta, 95% hemos alcanzado del presupuesto, hemos gastado. Buena gestión, otro 100%, ya, felicidades. Pero a la inversa pasa también, ¿no? Otras más de los institutos. No, yo no quiero gastar por no tener problemas. Eso ya es negligencia, por no haber utilizado también, ¿no? Entonces, por eso es importante utilizar adecuadamente el presupuesto. Para eso se ha planificado para un año. ¿Cuánto de presupuesto tenemos? Y todo eso se tiene que ejecutar. Ahora, es cierto que hacen reformulación del POA ya en los meses de agosto. No sé si se han atrasado este proyecto, no han cumplido, o las empresas proveedoras no han traído, han prometido, se está retrasando, ya va a llegar fin de año. Entonces, todo se va, pues todo POA que han presentado se va a la bolsa común, llamamos, ¿no? De cuáles unidades no se ha ejecutado. Entonces, priorizan. ¿Qué nos falta en este momento? Y toman decisiones a nivel de consejos, ¿no? Que las autoridades ahí están. Entonces, se formula. Ahora en los hospitales, por ejemplo, en el de clínicas, yo les digo, yo hablaba justamente con el jefe. Doctor, ya estamos, ¿en qué mes? Ya estamos entrando, mayo, junio, va a ser fin de año. Necesitamos renovar, necesitamos una camilla actualizada, necesitamos renovar esos aspiradores. ¿De qué año son? Apenas se está aspirando y los pacientes necesitan. Entonces, a veces los jefes de unidades, la parte médica, son especialistas, digamos, en cirugía, en neurocirugía, o sea, son más técnicos enfocados a su especialidad. Por eso yo decía, la gerencia es tan importante. Entonces me dice, sí, licenciada, hágalo usted, yo voy a firmar nomás. Entonces yo por comprometida, porque yo quiero tener, ¿no? Una camilla adecuada, no de esas antiguas. Quiero tener sillas de rueda, porque las ruedas cada vez están pinchando, se arruinan, hay pacientes obesos, las llantas se pinchan, se arruinan, ay no. Entonces tenemos que tener, ¿no? Si esta silla está mal, tengo una silla en reserva para utilizar mientras hago arreglar, ¿no? Entonces, manómetros, hay varios equipos que tiene que uno conocer la unidad. Imagínense en un servicio nomás y en todo un hospital. Entonces, la gestión es más diferente, ¿no? Entonces, se tiene que unificar a ver qué necesita la institución, qué más, dar prioridad.
Entonces, eso es evaluación y hacer seguimiento. Y les decía, en este mes, yo le dije, pero no hay POA, no estamos pidiendo, doctor, no estamos renovar oxímetros, no hay esto. Sí, no estiremos la mano. A los visitadores médicos estamos estirando las manos, decir, ay, dónenos, si la institución tiene presupuesto, tiene que darnos, ¿no? Entonces, hace mucho, digamos, de ponerse la camiseta y exigir, pero para eso se necesita voluntad, para eso se necesita tiempo, tienes que hacer seguimiento. Descuidas tu trabajo que tienes, bien sería solo que te hagas cargo, digamos, de gestión y te dedicas a eso, pero con pacientes más, a veces doble función, es un esfuerzo, pero se logra poco a poco, ¿no? Es, por decirles, yo cuando fui a trabajar a Medicina 1, que actualmente estoy, me dio pena, ¿no? Los casilleros del personal, que eran unas cajas de madera que parecían sarcófagos, así pequeños. ¿Cómo es posible que el personal, y tantos años, no tengan? Y el director de entonces era muy, como les digo, participativo. Entonces, un día vino por la unidad, no sé a qué paciente venía a verle, el doctor, quiero que pase, quiero mostrarle algo así. Pasó al vestuario, le invitaron. Este es el vestuario, doctor, donde el personal guarda su ropa y no es adecuado. Actualmente usted sabe, le dije, no, en los hospitales tenemos casilleros individuales. Hay que guardarme, sí. Entonces, doctor, yo sé que hay, y está en nuestro POA, nos pueden dotar de casi. Sí, háganlo, dicen, háganlo el pedido. Así que con esa noticia al día siguiente hemos hecho las notas, cuáles son, nos dicen en la administración, ustedes tienen que cotizar, pero no, pues no es nuestro ámbito, ustedes deben tener cotizadores, no, vamos a agilizar ya, pues a movernos, teníamos que ir ya, llegaron de las diferentes proveedoras a administración y así hemos hecho seguimiento y llegó el gran día. Ahora todo el personal tiene su casillero, ¿no? Entonces, y eso es, ¿no? Cada cual que tenga por higiene, todo, no en cajitas, no en cajones. Entonces una jefe tiene que fijarse y me pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has logrado? Escribiendo, persistiendo, hemos logrado. No había carros de tratamiento, hemos comprado para varones, mujeres. ¿Cómo la enfermera va a seguir con una bandejita yendo así? Tienes que tener un carro de curación, ¿no? Moderno, donde lleves todos tus insumos, tus medicamentos para administrar. Y así la enfermera tiene que ser líder, así tiene que aprender a hacer gestión jóvenes, identificando qué es lo que se necesita. En los insumos a veces en los hospitales no hay, pero gracias a Dios a veces hay estrategias, caminos. A los estudiantes, por ejemplo, las privadas les decimos, si pudieran ustedes donar, no nos han dado barbijos, ¿no? Para el personal, para los pacientes, a veces no tienen. Entonces, ellos de buena fe, lo que puedan, nos donan. Y eso se redistribuye, digamos, ¿no? Entonces, también estamos queriendo entrar con los de la UNSA, ¿no? Que también ellos, ¿no? Toda práctica no siempre puede ser gratuita, pero a voluntad para que nos interprete más, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace la institución? ¿Por qué no están comprando insumos ahora que tanto de bioseguridad no trae ese riesgo de contagio? Entonces, dicen, han disminuido el presupuesto. No pueden disminuir a esta altura. Ya está, ya sabemos cómo puede, ya está definido. Entonces, algo está pasando, ¿no? Los medicamentos igual, los pacientes tienen que comprarse algunos medicamentos y algunos no tienen. Y es ¿qué les digo? Es un complejo de problemitas que hay que ir. La enfermera jefe, en este caso hablando de enfermería, tiene que identificar. Hay jeringas donde el bisel de la jeringa, la aguja, al solo funcionar al suero se dobló. Y quieres aspirar el suerito, ya no sale. Ya has perdido una jeringa. O la aguja, lo desechas, otra jeringa. Entonces, eso para mí no es calidad. Es mala calidad, eso hay que ir al comité, hacer reclamos, hacer notas, que compren, ¿no? Una jeringa de buena calidad, que no estemos con ese problema. Sí, así, cositas que se van observando, tenemos que ser observativas, con notas, aprender. Eso es la gestión, eso es la administración en los servicios de salud, aunque sea pequeñito con ese ejemplo que les estoy dando, pero vean cómo se maneja en una institución. Entonces, para entenderlo, ¿qué es el POA? Otra vez vamos a ver.
partimos, ¿no? Estos círculos que están viendo, partimos del objetivo general, ¿no ve? Tenemos el formulario de los objetivos específicos, tomamos en cuenta las actividades y las metas que tenemos que hacer, el plazo de ejecución, en qué tiempo vamos a hacer, ¿no? Sabemos que en el POA es un año, pero esa ejecución podemos planificar hasta el primer semestre, pues, o primer trimestre, pero hay que hacer seguimiento. ¿Y quiénes son los responsables? Entonces, no es nomás si nosotros tenemos el POA y el POA está durmiendo ahí y se dan cuenta en el mes de noviembre, ¡ay, hemos pedido el POA! Recién, cuando todo se fue a la bolsa común y ya no hay. Entonces, hay que hacer seguimiento, ¿no? Es importante, es eso el POA, jóvenes señoritas. Entonces, aquí podemos ver algunos conceptos, ¿no? De la gerencia. ¿Qué es una política? Ya les he dicho política institucional, vamos a llamar sana. Entonces aquí dice, son reglas, son guías, que orientan, que expresan los límites dentro de lo que debe ocurrir la acción, que debemos cumplir. Es el conjunto de lineamientos, o sea, nos orienta principios, normas concretas relacionadas, en este caso, a la salud, ¿no? Entonces, una política donde se emana, donde se origina, es en el Ministerio de Salud. De ahí surge. Ya les había dado como ejemplo, ¿no? Una política, por ejemplo, el manejo de las EPPs, o sea, el equipo de protección para el personal. Puede ser otra política, digamos, sobre las enfermedades, ¿no? De la influenza ya debe haber, también debe haber de la tuberculosis, las enfermedades emergentes, digamos. Entonces, todo está. Ahora que es fácil de bajar del internet, ustedes no pierdan el tiempo, lean. Son políticas que nacen, surgen, ¿no? Del Ministerio de Salud. Esas políticas para nosotros se convierten como leyes, ¿no? Como reglamentos, donde sí o sí tenemos que cumplir. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un programa? Entonces el programa se desprende del plan, ¿no ve? Son secuencias, acciones, ¿no? Que son necesarias para alcanzar los principales objetivos. Hay programas también de acuerdo al tiempo, ¿no? Nacionales, programas, tanto a mediano plazo no se habla, sino dentro del año, ¿no? Programa junto con el POA, ¿no? ¿Qué tipo de programa podemos pensar nosotros? Por ejemplo, en capacitación podemos pensar, identificando que el personal está desmotivado o tienen deficiencias, por decir, ¿no? En los registros que siempre están de acuerdo al SUS, como ya está entrando en el sistema, el personal se olvida, digamos, de registrar el número, ¿no? De la historia clínica que le asigna en el SUS, ¿no? Entonces, a veces nos registran y nos observan. Tenemos, como en la Caja Nacional, registran, ¿no? Nuestro número de seguro, así. Entonces, en el Ministerio de Salud ya estamos con esas situaciones. Si hay debilidades, hay que capacitar al personal. Entonces, vendrá alguien que conoce del SUS, tendrá que capacitar, ¿no? Ahora, otros, tal vez procedimientos, ¿no? Que no hay que actualizar. Entonces, es importante, es como ahora, ¿no? Se está pensando en nuestra carrera de tantos años, vamos a actualizar en las jornadas académicas. Entonces, así también en las instituciones de salud hay que ir actualizando cada 3 años, cada 4 años, porque la ciencia, la tecnología va día a día cambiando, transformándose. Ahora en las instituciones, por ejemplo, de la Caja, yo veo, ya hasta la tecnología, están utilizando que se llama Pat Mouse, que se llama esa pequeñita computadora, ya maneja, está sistematizado. Entonces los médicos ya manejan, ¿no? Sus internets, que es computadora. Entonces todavía en el de clínica se sigue registrando. Entonces yo creo que van a llegar a ese punto. Entonces tenemos que modernizarnos, ¿no? Entonces para eso es el POA, ¿no? En el POA pueden poner, ¿no? Adquisición de equipos de computación, empezar, digamos, por una unidad, 2 unidades, capacitar sería la siguiente fase, y así se puede hacer, ¿no? Ahora los programas están dirigidos, digamos, a la ejecución corta, digamos, en este caso capacitación, puede ser un programa de educación continua, ¿no? Actualización, ¿en qué necesitan actualizarse? ¿No? Jornadas científicas, simposios,
¿no? Programa o sea, tantas actividades que hay se puede hacer, y para los programas también hay que justificar y presentar el presupuesto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué son las tácticas? Ya hemos dicho que son de cortar las tácticas a corto plazo, ¿no? Hemos mencionado un inicio en la planeación que se ajustan, o sea, esto habla del POA, ¿no? Entonces, para lograr las metas. ¿Qué es una tarea o actividad? ¿No? En este caso, la tarea está dada relacionada para alcanzar siempre un objetivo. Es una acción, una intervención, ¿no? Donde el personal realiza a través de un esfuerzo con conocimiento previo, de acuerdo a su competencia para llegar al objetivo, ¿no? El plan en sí es el producto final del proceso de la planeación. Si hemos hablado nosotros de la planeación, ¿no? Entonces hemos hablado de planes a corto, mediano plazo. Entonces ya estamos ejecutando de esa planeación que es grande, el plan dentro de eso está, ¿no? Y terminamos. Eficacia es hacer las cosas correctas, eficiencia es hacer las cosas correctamente, esto ya lo hemos mencionado. Entonces, hasta aquí habríamos terminado lo que es el POA o la segunda parte o sea, habríamos terminado en sí lo que es planificación, ¿no? Aquí dice otro tema, según un plan académico, planeación estratégica. Esta es la que nos falta, la planeación estratégica, eso dudaba con ustedes jóvenes. ¿Alguna pregunta hay? Mientras, por favor. ¿O se han cansado? Ya había sido las 9, qué horror. Jóvenes, despierten. ¿Me están escuchando? Lo escuchamos, dice. Sí, sí, dice. Pensé que estaba hablando solita. Ya. Entonces, espero que hayan entendido. Es un poco complejo, pero una leída denle, van a ver. Y también les recomiendo entrar a YouTube, así con imágenes bonitas, explicaciones ahí. Así van a fortalecer sus conocimientos en estos temas. Ahora nos tocaría pasar a la planeación estratégica, donde vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es la misión, visión? Desde aquí ya vamos a aprender a analizar lo que es el FODA. Entonces, si es las 9 deben estar cansados, estaríamos postergando para la próxima clase, ¿no? ¿O quieren pasar esto más? Planeación A y B. Entonces nos faltaría plan estratégico, que es importante. Y luego organización, 2 clases más. Tania, ¿ya está en el grupo? A ver. Tania. Creo que no ha entrado. Sí, Lice. Tania, al inicio de clases estaba conversando con los compañeros que, de acuerdo al calendario, tenemos examen primer parcial del 29 de mayo al 3 de junio. ¿Ya? Entonces,